Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, me da gusto volver a saludarles. Les saludo con mucho cariño, deseando que esa hambre de conocer de la palabra no se apague, sino al contrario, pues se pueda avivar cada día para poder entender, comprender y compartir todos estos estudios que estamos llevando. Entramos a la lección número 24 y vamos a ver el juicio de las naciones o el juicio del trono blanco. Vemos que de alguna manera se conoce por los dos nombres, entonces es por eso que les comparto los dos títulos, ¿verdad? El juicio de las naciones o el juicio del trono blanco. Vamos a ir a Apocalipsis, hermanos. Todos estos temas que estamos viendo tienen que ver con el libro del Apocalipsis. Y aquí en el Apocalipsis vamos a encontrar esta información tan importante que es sobre el juicio de las naciones. Vemos que, como les comentaba en la clase pasada, ya estamos llegando al final de estas cosas feas, ¿verdad? Y pues entramos al milenio, que es algo como entrar del invierno a la primavera, ¿verdad? Y ahorita, pues bueno, vamos a ver que, pues gracias a Dios ya, como les dijera, se limpió la tierra de toda maldad, de todas las cosas feas, y pues se viene un tiempo de paz y de armonía. Y para concluir estos puntos tiene que haber un evento. Y ese evento es el juicio del gran trono blanco, que tiene que ver, pues lamentablemente, con pues determinar por último la estancia de todos aquellos que lamentablemente no quisieron nada con el Señor o que de alguna manera, pues aún conociendo de Dios, pecaron y no se arrepintieron, no se pusieron a cuentas y lamentablemente pues van a entrar a este juicio. Por eso yo en lecciones anteriores les decía que es tan importante ponernos a cuentas con el Señor todos los días, el arrepentirnos y pedir perdón de alguna situación que pudiera pues ser de, como les dijera, de consecuencias para nuestra vida espiritual. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y pedir a nuestro Señor que nos permita llevar una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí yo les ponía un ejemplo en las lecciones pasadas: los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, si no se arrepienten, aunque tal vez oyeron del Señor y pues asistieron posiblemente a la iglesia, pues eso no les va a salvar. Tienen que caer en ese arrepentimiento para que Dios pueda borrar su pecado y entonces no ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Entonces aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que el estar en paz con Dios tiene que ser cada día. Y cualquier detalle ponernos a cuentas para que podamos estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo y no caer en este juicio tan tremendo. Bueno, vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a darle lectura del 11 al 15. Y dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, vemos que este juicio del trono blanco pues va a ser precisamente para determinar el lugar eterno donde va a ir toda la gente que no ha querido nada con Dios y que no se puso a cuentas con Dios, y pues que sus obras fueron totalmente malas. Entonces, mis amados, vemos que aquí van a estar delante del trono de Dios todos, y serán abiertos los libros, nos dice aquí la palabra del Señor. Quiere decir que aparte del libro de la vida, pues hay más libros, y en esos libros, pues yo creo que se encuentra escrito todo lo que se ha hecho a lo largo de la vida aquí en la tierra. Y bueno, pues de alguna manera dice que fueron juzgados las personas por lo que se encontraron en los libros, y pues esto es triste porque muchos van a querer disculparse, no, pues es que mira, no supe o esto, lo otro, y ahí ya no va a haber un chance. Ahí el Señor les va a decir de alguna manera cómo estuvo su vida aquí en la tierra y cuánta maldad hicieron, y de alguna forma pues no tendrán escapatoria porque esos libros serán abiertos. Y hermanos amados, aquí quiero compartirles una lectura que me parece muy interesante porque se refiere precisamente que nuestro Señor juzgará, ¿verdad?, al mundo con justicia. Y esto lo vemos en Hechos. Les invito allí a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17. Y quiero compartirles lo que dice. Está un poquito, pues, largo la lectura, pero vamos a procurar de alguna manera ver versículos, y ustedes me hacen el grande favor de leer después en la casa. Entonces vemos que en el libro de Hechos nos habla un punto muy importante en el versículo 31. Estamos en el capítulo 17. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y dice que Él va a juzgar, ¿verdad?, con justicia. Entonces esto ya estaba establecido desde el principio, hermanos, que ese juicio le tocaría realizarlo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos que pues Pablo aquí nos da este versículo muy importante, porque pues nos habla, ¿verdad?, que es tiempo de que todos nos arrepintamos. Y pues tal vez sí pueda yo mejor retroceder un poquito la lectura y nos vamos hasta el 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Entonces, ahí está la clave de todo, hermanos, en el arrepentimiento, en el pedir perdón. ¿Por qué? Porque claramente nos dice que ya estaba establecido que un día el Señor juzgaría a todo el mundo con justicia. Entonces, ya de esto nadie se salva. Lamentablemente aquí ya no hay ninguna oportunidad, ya ninguna, hermanos. Y vamos a irnos rapidito a Romanos. A Romanos, allí nos da una información excelente en el capítulo 2. Yo les pido que lean todo el capítulo, nada más voy a leerles los versículos del 5 al 14. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos. ¿Ante quién? Ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí nos está hablando del justo juicio de Dios. Si tú ya lees con calma todo el capítulo, pues vas a poder gozar un poquito más de lo que nos comparte aquí nuestro amado hermano Pablo. Pero dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Está hablando de la dureza de corazón, hermanos. Por ejemplo, yo que reparto los folletos en los taxis, ¿sí? Unos no los reciben. No, yo soy católico, guárdelo, yo no quiero eso. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, ay, Padre, un día cuando ese varón sea juzgado, pues le recordarás que quisiste darle tu palabra y no quiso. Entonces, hermanos, aquí nos habla del enojo, nos habla de la ira, de ser contenciosos, etcétera. Y si pues una persona sigue con esas actitudes, pues lamentablemente pues no entrará al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra vida espiritual para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, porque si no, hermanos, estaríamos entrando a este juicio del trono blanco. Aquí de alguna manera vamos a ver que pues nosotros ya pasamos por un juicio, pero ese fue un juicio de premiación. Así es que glorificado sea el Señor, y pues lean con calma este capítulo que es tan importante de Romanos capítulo 2. Entonces vemos que leímos en Apocalipsis, hermanos, que fueron abiertos los libros y fueron juzgados. Aquí van a ser juzgados aún los que murieron. Ellos no entraron a nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando Jesús viene, todos los que habían muerto anteriormente entran a la resurrección. Bueno, pues estos no entraron hasta este juicio, y hasta este juicio se van a levantar y entonces serán juzgados.
Sí, por eso dice la palabra que vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, ¿verdad? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Quiere decir que todo el que se haya muerto en un accidente o en esos pues detalles tan feos que tienen algunos que antes de morir dicen, ay no, a mí me incineras y me vas a tirar allí al jardín de mi casa. O a mí me incineras y te vas al mar y tiras mis cenizas allí en el mar. Bueno, pues quiero decirles que esto va a ser un súper milagro. No sé cómo vaya a suceder, pero todos esos muertos van a comparecer delante de Dios. Todos esos que regaron las cenizas por tantos lados, pues no sé, el glorioso, precioso Señor Espíritu Santo, pues va a hacer esta obra en ese tiempo. Y aprovecho para decirles que nosotros como cristianos amados tenemos que bajar a la tierra. No está avalado la incineración, aunque muchos pastores dicen que sí. Esto ya es otro tema que sería muy importante que después se los dé con bases bíblicas. El Señor no estableció que tú quemes un cuerpo que te fue prestado para vivir en esta tierra, ¿verdad? Pero bueno, pues muchos lo hacen y ahorita con lo de la pandemia, pues bueno, si muere un cristiano, pues allí aunque no quiera, lo están incinerando, ¿verdad? Por higiene, por las medidas de salubridad, pero no es así. Nosotros debemos bajar al polvo porque del polvo fuimos tomados. Pero aquí vemos que entonces todas esas gentes serán levantadas, mis hermanos, y estarán delante de Dios para ese juicio. Ahora, aquí hay algo muy triste que yo quiero compartir también y lo voy a hacer con mucho cuidado. Anteriormente, la inocencia de los niños, pues, les ayudaba a que no desarrollaran su maldad. Pero lamentablemente hoy día estamos viendo que la maldad se ha acrecentado en los niños. Antes podíamos decir que un niño todavía era inocente, pues qué les diré yo, hasta tal vez 12 años, ¿no? Todavía decías, no, es que es muy inocente, y efectivamente porque no se desarrollaba esa maldad en ese niño. Pero ahorita con todos los medios de comunicación que tenemos, con esas caricaturas, con esas tabletas, con esas programaciones agresivas que hay, hermanos, la maldad de los niños se está desarrollando antes de tiempo. Y si tú no le compartes de Jesús y lo llevas a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y ese niño no lleva una vida cristiana, está expuesto al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya hará cosas que pues son con maldad, ¿sí? Y entonces si ese niño de alguna manera no le enseñan que tiene que arrepentirse y pedir perdón, pues puede estar en peligro, ¿verdad?, de no entrar al reino de los cielos. Vemos lamentablemente niños que ya tienen pues una trayectoria de maldad en su vida, hermanos, y que lamentablemente los padres ni cuenta se dan, ¿sí? Entonces, pues esto puede ser causa de que ese niño tal vez pueda ser juzgado por todo lo que hizo, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, hermanos, discipulemos a nuestros niños, llevémoslos a la presencia del Señor y que ellos sepan reconocer que algo hicieron mal y se arrepientan y pidan perdón. ¿Por qué? Porque si no pueden estar expuestos a que su vida se pierda. Bueno, entonces dice también aquí pues la palabra del Señor, un ejemplo que pues nos puede servir, que está en Mateo, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 25 vamos a encontrar algo que también nos ayuda en este tema, porque
El versículo 31 al 40 de Mateo 25 nos habla que el Hijo del Hombre juzgará a las naciones. Y rápido se los leo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como se aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí ya les da un ejemplo el Señor, ¿no? De que pues estuvo poniendo un ejemplo muy importante. Dice, pues me viste hambriento y no me diste de comer, me viste sediento, no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, en la cárcel y no viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuánto te sustentamos? ¿O cuándo sediento? ¿O cuánto te debimos dar de beber? Y entonces de alguna manera, pues el Señor en el 40 dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué quiere decir? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, veamos aquí en este pasaje tan interesante que el Señor va a juzgar a las naciones y va a apartar definitivamente al que es de él y al que va a la condenación de vida eterna en el lago de fuego. Entonces espero que también esta lectura pues les ayude un poquitito a entender ese juicio tan tremendo que viene. Y este juicio va a terminar, ¿verdad?, lamentablemente, pues en el infierno, más bien en el lago de fuego. Y dice que también van a ser juzgados la muerte y el Hades, y van a ser lanzados también al lago de fuego, ¿sí? Entonces vemos que la palabra Hades, ¿verdad?, pues es también Abadón, se conoce, Seol o infierno. ¿Qué quiere decir? Que la muerte y el infierno pues ya no van a tener cabida en esa vida perfecta en la que vamos a estar. Entonces ellos van a ser lanzados al lago de fuego, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que va a suceder por último en ese juicio del trono blanco. Y pues vemos que lamentablemente, pues aquí ya no hay ninguna oportunidad, ¿verdad? El que es juzgado de acuerdo a sus obras, su manera de vivir y todo, pues, y se le encuentra culpable, pues ya no hay ninguna oportunidad. Allí, aunque quieran justificarse y todo, hermanos, van a ser lanzados al lago de fuego y va a ser por toda la eternidad. Entonces este juicio lo hace nuestro Señor Jesucristo, y vemos que ese juicio cierra el periodo del milenio y abre una nueva era por venir. Jesucristo es el que aparece sentado en el trono blanco, hermanos. A él se le dio todo el juicio, como se los compartí en un versículo en clases anteriores, ¿no? En Juan 5:22 dice que todo el juicio el Padre se lo dio al Hijo. Y entonces lo único que él hace es ejecutar ese juicio de toda la gente que quedó después del Armagedón y de la guerra del milenio, y de los que quedaron que pues lamentablemente pues hicieron lo malo. No encuentro palabras para esto.
Entonces, amados, vemos que se cierra esa etapa, glorificado sea el Señor, porque tenemos que entrar a una etapa que solamente es para los redimidos, para los que hemos sido glorificados. Aleluya. Con esto el Señor termina de limpiar la tierra, hermanos amados, y entonces empieza una era exclusivamente para esta iglesia que le costó su sangre preciosa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, pues para la próxima clase vamos a ver la Nueva Jerusalén. Y con esto termina esa etapa gloriosa de lo que es la escatología en los puntos que hemos estado estudiando. Bueno, mis hermanos amados, pues sé que este tema pues se los di muy ligerito, pero pues el juicio de Dios para las naciones es horrible. Sí, y pues horrible desde el punto de vista que pues esa gente ya no hay ningún chance y se van al lago de fuego con todos los que ya están allí. Me decía alguien, bueno, el diablo fue lanzado al lago de fuego. Bueno, ¿y qué pasa con los demonios? Bueno, pues vemos que de alguna manera los demonios también se van con Satanás, hermanos. O sea, no se va Satanás solo. Acuérdense que cuando Satanás cae, ¿verdad? En esa rebelión contra Dios, dice la palabra que bajó con todos los que había contaminado. Bueno, pues aquí lo mismo. Aquí sucede lo mismo. Vemos que pues se va todo ese grupo de ángeles con Satanás cuando es lanzado ya al lago de fuego, porque ya es su juicio final. ¿Sí? Entonces se lleva a todos sus ángeles con los que trabajó aquí. Y esto tiene un respaldo bíblico. Esto se encuentra en Mateo 25:41, ¿verdad? Y dice que sus ángeles también se fueron con Satanás al lago de fuego. Amados hermanos, pues mucho gusto en poder haber platicado esto con ustedes. Les bendigo en el nombre precioso de Jesús y si Dios nos permite la vida, nos estaremos escuchando para la próxima clase. Muchas gracias y bendiciones abundantes. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.